Bueno, entonces, dando continuidad al programa, pues ya que vimos insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, vamos a revisar ahora lo que son las terapias de sustitución renal. Entonces, vamos a comentar ahorita un poquito de qué consiste cada una de ellas, cuáles son las ventajas, las desventajas, que tiene cada una de estas terapias. Aquí, digamos, pues se requiere, digamos, de la valoración, pues por el médico nefrólogo, de la valoración de trabajo social, valoración de psicología, y pues digamos que debemos de hacer una decisión en conjunto, ¿verdad? Con el paciente, con la familia, como van a ver ustedes más adelante, como para poder decidir en base a las condiciones clínicas del paciente, en base a que no exista ninguna contraindicación de acuerdo a la terapia que decide el paciente, pues cuál es la que vamos a realizar en determinado momento. Incluso pues va a haber algunas situaciones donde el paciente puede no estar de acuerdo en la realización de estas terapias, ante lo cual pues tenemos que dar un tratamiento que se llama manejo renal conservador, que digamos que es pues a base de cuidados paliativos, también como para tratar de mejorar lo más posible los síntomas del paciente. Entonces, sabemos que la definición de enfermedad renal crónica, y que ya la habíamos revisado anteriormente, es un filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto y que tenemos que haber una duración de más de 3 meses. Esto va a ir acompañado de alteraciones estructurales, funcionales y bioquímicas. Las alteraciones estructurales habíamos comentado que podríamos verla como cambios en lo que es el ultrasonido renal, quizá cambios a través de una biopsia renal, alteraciones bioquímicas que se referiría al aumento de lo que es la urea, la creatinina en sangre, alteraciones funcionales, por ejemplo, la pérdida de la capacidad para producir eritropoyetina y que vemos entonces anemia, quizá la retención de líquidos, la hipertensión arterial de difícil control, etc. De manera que pues tenemos que conforme una enfermedad que puede causar daño renal va incrementando, digamos, el tiempo, y más cuando estas enfermedades no están controladas, pues pueden llevar a pérdida de la función renal, lo cual puede ocasionar entonces, entre muchas, digamos, de las consecuencias, que haya una elevación de la urea, de la creatinina en la sangre, y que esto pues pueda derivar en síntomas como son la náusea, el vómito, la dificultad para respirar, el cansancio, la debilidad, y de manera que pues requerimos entonces de alguna terapia que nos ayude precisamente para poder disminuir estos niveles de toxinas en sangre. En el caso de las personas que pues retienen líquidos de forma importante, pues también disminuir el edema. Y de manera que en un paciente que tenga insuficiencia renal aguda, pues el objetivo precisamente de realizar alguna terapia sustitutiva renal es disminuir o evitar las complicaciones derivadas de este trastorno y mantenerlo, pues digamos, lo más estable posible mientras que se recupera la función renal. Si recordamos la definición de la insuficiencia renal crónica, en el caso de la aguda, pues sería cuando hay una duración entonces de menos de 3 meses. Entonces, la función de estas terapias pues va a ser de tener estable a nuestro paciente
en lo que se logra recuperar y restablecer la función renal. Mientras que en la insuficiencia renal crónica, que sabemos que es algo que es progresivo, pues el objetivo va a ser proporcionarle un nivel de vida que le permita mantenerse activo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la diálisis pues debe mejorar entonces la calidad de vida de la persona y que debe de realizar su vida lo más normal posible. Digamos, muchas veces nuestros pacientes tienen la duda de que, o la idea de que al iniciar estas terapias como que ya solamente van a estar en casa, que únicamente, digamos, van a estar en una habitación para que se pueda realizar la diálisis. Y pues esto es algo muy importante que tenemos que decirle a nuestro paciente. La diferencia pues va a ser que hay un catéter, que va a tener que acudir a sus citas en caso de hemodiálisis, o bien en el caso de diálisis peritoneal, estar realizando los recambios, pero realmente son personas que deben mantenerse activas, pueden seguir trabajando, pueden manejar, pueden salir a la calle, etcétera, únicamente llevando, digamos, adaptándose a ese catéter y no, obviamente a la realización de las terapias. Por otro lado, en el caso de los pacientes que sean candidatos a trasplante renal, pues otro de los objetivos es mantenerlos en las mejores condiciones clínicas posibles para que esto pueda ser realizado. La enfermedad renal crónica, pues tenemos que se divide en 5 etapas, de acuerdo a la clasificación KDOQI, y tenemos que es en base a la depuración de creatinina o tasa de filtrado glomerular. Entre más va disminuyendo esa tasa de filtrado glomerular, pues van apareciendo mayores alteraciones bioquímicas, mayores síntomas en nuestro paciente, y de manera que al llegar a una etapa 5, que sería una filtrado glomerular por debajo de 15 mililitros por minuto, pues va a ser meritorio de terapia de sustitución renal. ¿Por qué? Porque se pierde, pues digamos, la capacidad para realizar todas las funciones, y de manera que hay síndrome urémico, quiere decir, los niveles de urea están muy altos en sangre. Tenemos que puede haber acidosis metabólica grave, alteraciones electrolíticas importantes también, y que todas en conjunto pues pueden poner en riesgo la vida de la persona que padece insuficiencia renal. Por eso precisamente es en la etapa 5 cuando se hace necesaria la realización de estas terapias. Y dentro de ellas, pues vamos a encontrar 3 formas de tratamiento que vamos a revisar a continuación: la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante renal. Cada una de ellas pues va a tener ciertas ventajas sobre otras, algunas desventajas, algunos beneficios, y nuevamente tenemos que platicarlo con el paciente, con la familia, preferentemente involucrar a todo el equipo que conforma nefrología, y que va a incluir pues a trabajo social, al psicólogo, al nefrólogo, a la enfermera, a trabajo social, como para entonces poder definir cuál es lo mejor a nuestro paciente. Como van a ver más adelante, pues sí va a haber algunas contraindicaciones absolutas, quiere decir, a lo mejor nuestro paciente quiere diálisis, pero tiene alguna situación que no va a permitir que esto sea posible, y ante lo cual pues tendríamos que ir a hemodiálisis. Puede suceder también lo contrario, etcétera. Algo que sí es muy importante también hacer del conocimiento de nuestro paciente es que no necesariamente debe iniciar con alguna de las terapias preferentemente. Digamos, se elige cuál es la mejor de acuerdo a esas condiciones, de acuerdo al deseo, a la expectativa de nuestro paciente, pero en determinado momento puede cambiar a otra terapia, puede regresar nuevamente a la anterior,
Podemos incluso suspender terapias, etcétera. Digamos, el tratamiento puede ir cambiando y eso también es algo importante que pues hay que hacerlo del conocimiento de nuestros pacientes. Tenemos que las principales causas de insuficiencia renal crónica son la diabetes, la hipertensión arterial, las glomerulonefritis, y esto seguido, digamos, pues de causas obstructivas, como es la hiperplasia prostática en el hombre, los cálculos, por ejemplo. Podríamos encontrar más causas como las hereditarias, la poliquistosis renal, el abuso de antiinflamatorios, de sustancias nefrotóxicas, etcétera. Pero bueno, estos tres, digamos que son los grupos más frecuentes y nuevamente es donde entonces como que deberíamos de hacer más prevención o debemos de hacer más prevención precisamente para tratar de que nuestro paciente no llegue a diálisis. Como van a ver más adelante, la realización de estas terapias pues no es algo malo, ni tampoco implica como que sea una sentencia, digamos, de muerte para nuestro paciente. Porque así como en las terapias de sustitución, a lo largo de cada etapa, hay muchas intervenciones que podríamos realizar para retrasar la progresión del daño, pues en diálisis y hemodiálisis también hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y mejorar también la sobrevida. Digamos, son tratamientos que se van estableciendo de acuerdo al grado de daño renal que presenta. El mayor número de estadísticas que existen es en el IMSS, y donde tenemos que actualmente se encuentran 59,754 pacientes que están en terapia de sustitución renal. Y dentro de lo cual, en el medio público, pues tenemos que la terapia que más utilizamos, dado que es un poco más económica, es la diálisis peritoneal, representada por un 59%, y el resto por hemodiálisis. Tenemos que en el 2017 se reportó una prevalencia del 12.2% y 51.4 muertes por cada 100,000 habitantes en México. Actualmente, alrededor de 6.2 millones de mexicanos con diabetes tienen insuficiencia renal en distintas etapas. Y muchos de ellos pues no saben, digamos, que tienen daño renal, lo cual pues también lleva consigo que no lleven los cuidados necesarios como para retrasar la progresión. Aquí, ¿por qué nos centramos en diabetes? Porque hablamos de que esta es la principal causa de enfermedad renal crónica. Pero, digamos, nos faltaría todavía incluir a aquellos pacientes con hipertensión arterial, los que tienen glomerulonefritis, los que tienen enfermedades sistémicas como lupus, artritis, y que también pueden tener algún grado de daño renal. Ahora, hay muchas más personas que pueden tener también enfermedades crónicas, pero que no lo saben, no saben que son diabéticos, no saben que son hipertensos, de manera que pues realmente el número de pacientes renales pues es muy importante, es una cifra alarmante y que realmente al paso de los años pues va incrementando. Por ahí mucho se ha comentado de que la insuficiencia renal crónica es la más olvidada de todas las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque no existe como tal, digamos, pues estadísticas para empezar. Quizá el tratamiento pues no es, digamos, equitativo para toda la población. Generalmente quienes tienen acceso a estas terapias o incluso al trasplante, pues son personas que tienen seguro social. Son terapias caras, de manera que no cualquiera lo puede costear. Entonces,
tenemos que este tipo de terapias pues no nada más demanda recursos humanos, demanda médicos, nefrólogos, que sabemos que hay pocos, sino que también son terapias muy caras. Aproximadamente tanto el seguro social como lo que es servicios de salud, instituciones públicas, sí, en las estadísticas se ha visto que aproximadamente un solo paciente que esté en diálisis o hemodiálisis, el costo por año de atención es por arriba de los $9,000. Entonces, digamos que pues son terapias realmente caras y que afectan, pues digamos, no solamente la economía del paciente, sino también la economía de la institución. Se requiere también de infraestructura especial en los hospitales para realizar cualquiera de estas terapias. De manera que nuevamente lo ideal sería como que realizáramos detección lo más tempranamente posible, aplicar intervenciones que ya hemos visto anteriormente, precisamente para retrasar la falla renal. Luego, si vemos esta otra estadística, donde tenemos que el 98% de las personas que tienen daño renal por diabetes están en etapas tempranas, pues nuevamente, si hacemos nuestros estudios, nuestra detección, nuevamente recuerden la importancia del examen general de orina, buscando intencionadamente la presencia de proteinuria. Bueno, pues esto va a ser de mucha utilidad y pues los pacientes se los van a agradecer mucho. Nuevamente, la clasificación de la enfermedad renal. Y para recordar que en cada una de estas etapas pues hay varias cosas que nosotros pudiéramos hacer precisamente para enlentecer la progresión del daño, prevenir la llegada a diálisis, y donde hablaríamos más que nada pues de los cambios en el estilo de vida, del control de las enfermedades de base como diabetes, hipertensión arterial, del tratamiento de la proteinuria quizá, y bueno, ya de las comorbilidades y complicaciones que van a surgir o van a ir surgiendo en cada uno de estas etapas. Las indicaciones ya las habíamos comentado anteriormente, criterios tanto clínicos como bioquímicos para decidir quién debe o quién sería, digamos, candidato para empezar terapia de sustitución renal, y donde tenemos criterios bioquímicos como la creatinina mayor de 8 y mayor de 6 en personas diabéticas, urea de más de 200, urea nitrogenada en suero de más de 100, depuración de creatinina menor de 15 mililitros por minuto, potasio mayor de 6 y una acidosis metabólica grave que no responde al tratamiento. Al igual que criterios clínicos como el síndrome urémico, un edema importante que no responde a diuréticos, la presencia de sangrados a cualquier nivel y que es atribuible a niveles altos de urea, alteraciones neurológicas que digamos que no tienen otra causa aparente. Obviamente que el inicio de la diálisis o el momento en el que nosotros necesitamos de hacer esta terapia, pues tiene lo ideal sería que nosotros pues lo recomendáramos y el paciente que lo desea hacer pues sea digamos que en el momento justo. Quiere decir cuando se encuentra estable, cuando todavía no existe como que alguna complicación grave como falla cardíaca, desnutrición, entre otras, ya que digamos que el hecho de realizarlo de forma temprana y sin complicaciones, pues va a permitir también que nuestra terapia sea más exitosa y que entonces el pronóstico también en nuestro paciente pues sea mayor, sobre todo en sobrevida, en mejoría en calidad de vida. Algunas de las guías pues nos recomiendan que una vez que el filtrado glomerular sea de 10 mililitros por minuto, lo ideal sería ofrecer esta terapia
e iniciarla en el caso de los pacientes que así lo, digamos que acepten, que nos digan que sí. Ha habido algunas modificaciones, digamos, sobre todo en algunos grupos de población especial. Por ejemplo, en personas de más de 70 años, en personas que, digamos, no existen tantas comorbilidades, en personas que todavía guardan algo de función renal residual, quiere decir que todavía orinan volúmenes urinarios, digamos, importantes. Y algunas otras guías nos dicen que quizá deberíamos esperar cuando fuera de 6 a 8 mililitros por minuto. Nuevamente, esto va a depender del criterio médico, de la condición del paciente, siempre que no haya un edema, digamos, grave, que la hipertensión pues sea fácil de controlar, que quizá no haya síntomas derivados de la uremia. Nuevamente, si se llegase a presentar alguna de estas condiciones, pues lo ideal sería como iniciar la terapia. Y obviamente hablando de prevención ya en este tipo de pacientes, pues lo ideal sería que los que están en una etapa 4, quiere decir una depuración de creatinina menor de 30 mililitros por minuto, pues deberían recibir información acerca de las terapias de sustitución renal. Digamos, la etapa 4 ya es una etapa prediálisis, ante lo cual pues hay que empezar a informar al paciente en qué consisten las terapias, qué beneficios tienen, qué ventajas, qué desventajas, así como platicamos, digamos, la parte buena, la parte bonita de estas terapias, pues siempre hay que informar también acerca de lo que no podría ir bien dentro de estos tratamientos. Y de igual manera, hablar del manejo renal conservador, sobre todo en aquellos pacientes que no aceptan diálisis, hemodiálisis ni trasplante renal. En el Doctora, caso de aquellos pacientes que prefieren hemodiálisis, pues nos da el tiempo preciso como para crear un acceso vascular permanente o bien fístula arteriovenosa, que ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Y pues esto es con la finalidad de que cuando el paciente llegue a etapa 5, pues ya nos evitamos lo que es la colocación de catéteres. Entonces, nuevamente en etapa 4, hablar acerca de la diálisis. Y otra vez, el inicio de la terapia depende de las condiciones clínicas del paciente, de cuáles son los síntomas, qué alteraciones presenta, qué enfermedades agregadas tiene a la enfermedad primaria. Por ejemplo, puede ser diabético, pero además hay hipertensión de difícil control, a lo mejor hay algún grado de insuficiencia cardíaca, pudiera ser que tiene otra comorbilidad, por ejemplo, una neoplasia avanzada, y ante lo cual lo mejor sería terapia conservadora. Es muy importante siempre evaluar el estado nutricional de nuestro paciente. Acuérdense que por diálisis peritoneal se pierden grandes cantidades de proteínas. Y volviendo a lo que comentaba anteriormente, si nuestro paciente ya está algo desnutrido por la restricción que estuvimos realizando de proteínas de origen animal, si tiene síndrome urémico grave, náusea, vómito, porque ya han pasado varios meses y el paciente no ha aceptado la terapia y resulta que está con desnutrición entre moderada a grave, pues cuidado con la diálisis peritoneal porque corremos el riesgo de perder más proteínas y de llevar a un mayor estado de desnutrición. Entonces, esto también es algo muy importante que tenemos que valorar. Hay que evaluar los deseos que tenga nuestro paciente, la expectativa que tiene del tratamiento. Sobre todo cuando son mayores de 70 años o que hay muchas comorbilidades también derivado de que entre más edad tiene el paciente probablemente haya más cosas que se han ido juntando.
pues a veces no todos los síntomas pues son secundarios a la uremia. Y entonces como que nuestro paciente lo empezamos a dializar y resulta que no hay mucha mejoría. Entonces eso también es algo importante. Nuevamente el deseo o interrogar como que qué es lo que le gustaría a nuestro paciente, qué espera lograr con la terapia, conocer un poquito más allá, qué miedos tiene, qué dudas tiene, qué temores. Todo eso es algo bien importante, que siempre hay que darnos un poquito de tiempo como para escuchar a nuestro paciente. Eso es algo importante. Digamos, también es una manera como lo podemos ayudar y que por otro lado, pues vamos ganando también digamos, la confianza del paciente y que se pueda abrir más, platicarnos un poco más y bueno, finalmente poder ayudar. En etapa prediálisis, pues es importante nuevamente ir educando a nuestro paciente y en aquellos que ya tenemos conocidos en consulta, que llevan un seguimiento, pues ya irles explicando en qué consisten las terapias, nuevamente ventajas y desventajas como para ir eligiendo cuál es la mejor, cuál le gustaría al paciente. Hay que ver la velocidad con la que va disminuyendo la tasa de filtrado glomerular. Si de pronto nuestro paciente la creatinina va subiendo como que demasiado rápido, pues a lo mejor desde que está en 3, 4 de creatinina ya tenemos que ir planteando esto como una posibilidad. Tenemos que ver el tiempo de espera para la creación del acceso vascular permanente o fístula en el caso de los que van a hemodiálisis. Esta fístula, pues tenemos que se realiza la cirugía, pero no se puede utilizar inmediatamente hasta que pasan de 1 mes hasta 3 meses. Entonces, por ello también, cuando estamos en etapa 4 y el paciente quiere hemodiálisis, pues como que ir haciendo ya la fístula para que cuando llegue el momento oportuno, pues ya no tener que colocar catéteres. Hay que evaluar la disponibilidad de profesionales, el espacio físico, el lugar en quirófano en el caso de diálisis peritoneal. De repente resulta que no hay camas y como que nuestro paciente viene muy delicado y no tenemos, digamos, la forma de internarlo. O sabemos que ya está con una creatinina a lo mejor de 6, de 7, que hay un poco de edema, pues a lo mejor también podemos ir programando la cirugía precisamente para evitar que esto se vuelva una urgencia, que es lo que sucedía con frecuencia ahora durante la pandemia. De pronto no había cama, no había quirófano y como que se volvía un poco difícil la atención de estos pacientes. Entonces, si sabemos que vamos a batallar un poco a ese aspecto, pues hay que organizarnos y nuevamente involucrar trabajo social, apoyarnos de otros compañeros como para poder asegurar su atención. Disculpe, doctora. Entonces, habla que las preguntas al final habíamos comentado. Oh, disculpe, perdón. Entonces, regresando a las terapias de sustitución renal, una de ellas, la diálisis peritoneal, tenemos que es un procedimiento que va a ir destinado entonces a la eliminación de toxinas, que sabemos que son las que tiene altas nuestro paciente, la urea, y que esto está condicionando los síntomas. Otra más, a corregir el desequilibrio electrolítico en la sangre, a incrementar el calcio, disminuir el potasio, y en aquellos casos de pacientes que presentan edema, pues eliminar el exceso de líquido y ayudar también a la regulación de la presión arterial. Aquí tenemos que el mecanismo pues va a ser a través del peritoneo, que es el que actúa como membrana difusible y que es precisamente donde se lleva el intercambio de estas sustancias. Por eso se llama diálisis peritoneal. Pues tenemos que es un catéter que va introducido en la cavidad abdominal y que básicamente consiste en la introducción de líquido
de soluciones especiales que van a permitir entonces que una vez que se drena ese líquido, pues traiga consigo el exceso de toxinas, el exceso de líquido. Entonces, diálisis peritoneal consiste en infiltrar líquido especial a cavidad abdominal, dejarlo ahí durante algún tiempo, que pueden ser desde 20 minutos hasta 4 horas, 6 horas, según la indicación de cada médico nefrólogo. Y una vez que drenamos este líquido, pues es la manera como logramos extraer toxinas, logramos extraer líquido, etcétera. Y bueno, la apariencia de nuestro paciente, digamos, externa sería esta. Ya que ese catéter tenemos que va insertado a cavidad abdominal y que sabemos que es una cavidad estéril, pues tenemos que llevar muchos cuidados de limpieza, desde el uso de cubrebocas, el lavado de manos, enseñar muy bien la técnica, capacitar al paciente o a la persona que va a realizar la terapia, precisamente para prevenir infecciones. Si resulta que no nos lavamos las manos al hacer el procedimiento, no hicimos bien la conexión durante la terapia, si este catéter accidentalmente se abre y queda expuesto, pues es donde pueden pasar bacterias y entonces ingresar a cavidad abdominal y ocasionar una infección. Por eso es que en diálisis peritoneal, pues siempre los cuidados de limpieza van a ser mucho más que en hemodiálisis. Hay muchas técnicas acerca de cómo podemos nosotros abordar cavidad peritoneal y colocar el catéter. Y cada una de ellas pues va a depender, digamos, de la habilidad que tenga el nefrólogo o el cirujano con determinada técnica. Puede ser colocado vía percutánea, digamos, en cama del paciente por el nefrólogo, o bien puede ser en quirófano. Esta técnica que yo les voy a mostrar aquí, pues es la técnica de Montenegro. Entonces, lógicamente que pues hay que hacer asepsia, antisepsia de región abdominal, colocamos anestesia local, vamos a hacer pues una pequeña incisión en piel, en línea paramedia, 2 centímetros de lo que es cicatriz umbilical, y vamos a disecar por planos hasta llegar a lo que es músculo. Una vez que llegamos aquí a músculo, vamos a perforar, vamos a hacer una incisión a través de la cual pues vamos a introducir un dilatador, el cual va montado en esto que se llama camisa, que es como un popote. Y con este dilatador, pues lo que vamos a realizar es un túnel, precisamente desde músculo hasta peritoneo. Para esto, bueno, aquí ya hicimos nuestro túnel, ya retiramos el dilatador, queda lo que es la camisa, y a través de esto que es nuestra guía, pues vamos a introducir el catéter de diálisis. Este es un catéter recto, y donde vemos que tiene estos dos cojinetes, y que son precisamente para anclar nuestro catéter, para causar fibrosis y que no se mueva del lugar. Para colocar el catéter, pues nos ayudamos de esta guía metálica, que puede ser de acero inoxidable, puede ser de plata, y que es precisamente para dirigir hacia dónde debe quedar nuestro catéter, que debe ser pues en hueco pélvico o bien en fosa ilíaca. Entonces aquí en esta imagen pues vemos cómo estamos introduciendo el catéter sobre lo que es la camisa, con ayuda de esa guía metálica. Una vez que el catéter queda dentro de lo que es cavidad abdominal y que nos aseguramos que el primer cojinete queda fijado en músculo, debemos de realizar ahora otra pequeña herida, otra pequeña incisión para exteriorizar nuestro catéter
y hacer un túnel, de manera que quedaría así. El segundo cojinete quedaría aquí, debajo de la piel. Y nuevamente, estos cojincitos pues van a tener la función de hacer fibrosis para que no se mueva el catéter del lugar. Nos ayuda también a contener el sangrado y también se vuelven como barreras contra infección, de manera que si alguna bacteria llegara a entrar, pues como que debería de detenerse aquí y no pasar hacia cavidad abdominal. Esta digamos que pues sería el aspecto que tendría entonces nuestro catéter y bueno, ya conectado a lo que es el resto del equipo de diálisis. Ya que hablamos que es un catéter que va introducido en una cavidad estéril, pues necesitamos entonces llevar muchos cuidados de limpieza, sobre todo al momento de manipular el catéter, al momento de hacer la conexión de las bolsas, ante lo cual pues hay que hacer un lavado de manos completo, hay que utilizar cubrebocas, hay que utilizar sustancias antisépticas, generalmente hipoclorito de sodio al momento de realizar la conexión de la bolsa. Conectar con mucho cuidado, no tocar dentro de las líneas, ya que si no podemos infectar. Y bueno, aquí en esta imagen pues estamos viendo ya una vez que drenamos lo que es la solución de diálisis y que nuevamente sería la manera como extraemos el exceso de líquido del paciente y el exceso de toxinas. Importante que el paciente pues lleve cuidados en casa, sobre todo de limpieza, el baño diario, lavar con agua y jabón alrededor del catéter, traer cubierto con una gasa al menos los primeros 3 a 6 meses después de lo que es la colocación del catéter, ya que aunque por fuera digamos que en 14 días ya está cicatrizado, por dentro pues lleva un periodo más grande. Las soluciones de diálisis que podemos emplear para la terapia del paciente pues son de varias concentraciones. Si ustedes se fijan, en cuanto a sodio, magnesio, calcio, cloro, lactato, es la misma para todas. Lo que varía más que nada pues es la cantidad de glucosa. ¿Y esto por qué? Porque entre más alta sea la glucosa, pues más líquido es el que vamos a poder extraer de un paciente. De manera que aquel que no tiene edema o que el edema es muy leve, pues se indican concentraciones de 1.5 o bolsa amarilla. Los que tienen edemas importantes, incluso edema agudo pulmonar, pues vamos a requerir entonces una mayor concentración precisamente para poder sacar más líquido y que entonces puede ser de 2.5% o bien 4 o 25%, bolsa verde o bolsa roja. Lógicamente, entre más alta sea la concentración, pues hay que vigilar también la glucosa en sangre del paciente. Entre más alto, más líquido podemos sacar, pero por otro lado, pues mayor riesgo de elevar la glucosa en sangre. ¿Qué ventajas tendría realizar la diálisis peritoneal? Pues nuevamente quitar el edema del paciente, disminuir las toxinas, con lo que mejoran los síntomas de nuestro paciente. Cada bolsita de diálisis que nosotros vamos drenando saca aproximadamente de 200 a 400 mililitros de edema del paciente. Como esto, digamos que cada recambio tarda más o menos 1 hora, pues digamos que la sacada de líquido pues es lenta, con lo cual no corremos el riesgo de que el paciente se pueda hipotensar. Ya que no estamos trabajando o manipulando lo que es la sangre del paciente, pues hay un mejor control de la anemia. Los pacientes que están en diálisis peritoneal, sí se ha demostrado que mantienen por más tiempo la función renal residual. Quiere decir que por más tiempo mantienen diuresis.
a comparación de los de hemodiálisis que en unos meses dejan de orinar. Entonces, entre menos orine nuestro paciente, tiene más riesgo de edema, tiene más riesgo de caer en edema agudo pulmonar, porque se nos puede pasar del líquido del que está tomando. De manera que, bueno, esa sería una ventaja de la diálisis, que orinan un poco más y que entonces agregado el líquido que estamos drenando todos los días, pues nos ayuda a disminuir el edema, a controlar mejor la presión arterial, etcétera. El hecho de que el paciente pueda realizarse por sí mismo la terapia y que no dependa de otra persona, pues le da mayor sentido de independencia, mayor movilidad, lo cual también es benéfico. Y bueno, a diferencia de la hemodiálisis, no requerimos de un acceso vascular, no necesitamos de anticoagular al paciente. ¿Cuáles serían las desventajas? Pues de que hay riesgo, de un mayor riesgo de infección en caso de que el paciente no se lava las manos, no usó el cubrebocas, resulta que tenía mucha prisa y se hizo la técnica muy rápido, y hubo algún error por ahí. Recuerden nuevamente que en diálisis peritoneal se pierden muchas proteínas, no nada más sacamos agua, urea, potasio, se pierde mucha proteína, con lo que hay riesgo de desnutrición. Entonces, un paciente en diálisis peritoneal pues debe de comer casi el doble de lo normal e incluso apoyar con algún suplemento. Es importante que sepa leer y escribir y hacer cuentas. ¿Por qué? Porque tiene que ir anotando, llevando un registro del líquido que entra y el líquido que sale, y en base a eso pues sacar el balance. ¿Cuánto líquido estás perdiendo por día? Para poder entonces saber cuánta agua puede tomar, para saber si está funcionando el catéter, etcétera. Antes de iniciar la diálisis en casa, pues tenemos que capacitarlo, que no quede ninguna duda en el procedimiento, porque si no, pues es donde inician las complicaciones. Hay que adecuar la vivienda. Se recomienda que la habitación donde se realiza la diálisis pues tenga pintura de aceite, como para poder limpiar una vez por semana con cloro y ayudar a disminuir infecciones. Debe tener un horno de microondas destinado exclusivamente a la diálisis para poder calentar las bolsas. Debe tener una báscula para poder pesar el líquido de dializado, etc. Los recursos económicos, nuevamente decíamos, estas terapias pues son caras. Y por otro lado, la urgencia dialítica. Recuerden que ante una urgencia dialítica, pues en hemodiálisis en 3 horas la podemos corregir, mientras que en diálisis peritoneal, al ser un mecanismo más lento, podemos tardarnos hasta 24 horas. Entonces, ante una urgencia dialítica, pues es mejor digamos que la hemodiálisis. Y nuevamente, si el paciente nos dice que quiere peritoneal, primero la hemodiálisis, estabilizamos y después, ya con toda calma, podemos operar y colocar el catéter de diálisis. Existen modalidades en diálisis peritoneal intermitente, que es la que realizamos en hospital cada cierto tiempo, cíclica ambulatoria, que es la que realiza el paciente diariamente en casa, y la automatizada, que se realiza con ayuda de una máquina. Y la ventaja pues es de que mientras el paciente duerme, la máquina lo dializa. De manera que esta pues ayuda a que sea mucho más cómoda. Ya que vimos que el catéter debe ir insertado en cavidad abdominal y que tenemos que introducir líquido, sacar líquido, etcétera, todas aquellas condiciones que no nos aseguren que ese peritoneo es útil, pues serían contraindicaciones para colocar diálisis. Por ejemplo, si hay una neoplasia intraabdominal, si tenemos que hay una cirugía abdominal reciente, lo acaban de operar de vesícula, de apéndice, pues no podemos colocar diálisis. Si hay divertículos,
si hay endometriosis peritoneal. En el caso de una obesidad mórbida, aquí generalmente introducimos líquido, pero luego es muy difícil para drenarlo. Cuando existe desnutrición, ya habíamos dicho en esos casos, preferentemente hemodiálisis, por el motivo de que vamos a perder más proteínas. Cuando existe una insuficiencia hepática avanzada, sabemos que también son condiciones que impiden, digamos, la colocación del catéter, ya que no vamos a mejorar síntomas ni sobrevida. Cuando hay neoplasias que están fuera de tratamiento por el mismo motivo. Cuando hay hernias, digamos, a nivel abdominal muy importantes, pues también si introducimos líquido, aumenta la presión intraabdominal y hay riesgo de que la hernia se pueda encarcelar. Si nuestro paciente ya tiene más de 3 cirugías a nivel abdominal o incluso se hizo una laparotomía exploradora, pues hay riesgo de que pueda tener adherencias, de que el abdomen esté congelado y que tampoco vaya a funcionar. Todas aquellas personas que puedan tener enfermedades psiquiátricas o mentales y que digamos que impiden que se realice la diálisis. ¿Por qué? Porque no cooperan, porque se pueden jalar el catéter, se lo pueden abrir y entonces puede salir contraproducente. En el caso de la hemodiálisis, la podríamos usar. Entonces, en los casos donde hay desnutrición por hemodiálisis, pues no se pierden proteínas a menos que usemos a menos que usemos dializadores de alto flujo. Hay que usarla cuando el peritoneo no es útil, quiere decir cuando hay alguna de estas condiciones que no permite que coloquemos el catéter. Es de especial utilidad en insuficiencia cardíaca congestiva para disminuir rápidamente el edema. Y nuevamente hay que considerarla en las urgencias dialíticas, ya que en muy poco tiempo podemos estabilizar al paciente. En el caso de la hemodiálisis, más que el peritoneo, pues requerimos de un acceso vascular. Quiere decir una vena, digamos, donde podamos nosotros conectar al paciente a la máquina de hemodiálisis y donde vamos a encontrar catéteres de Majorcar o catéteres de hemodiálisis que pueden ir colocados en la vena yugular, en la subclavia o en la vena femoral. Estos catéteres, pues no se recomienda que duren más de 6 meses en el paciente, por el riesgo que hay de estenosis, de trombosis, etcétera, y que tenemos que colocar un nuevo catéter. Aquí lo ideal, pues, es hacer un acceso permanente, que es la fístula arteriovenosa, como vemos en este caso, y donde podemos conectar aquí directamente a nuestro paciente. Ya que la fístula se encuentra por debajo de la piel, pues te disminuye mucho el riesgo de infección. Por otro lado, es más cómodo para el paciente. Tenemos que permite flujos mucho más altos en la máquina de diálisis, con lo cual podemos extraer una mayor cantidad de urea. Entonces, debido a estos beneficios, pues lo ideal es que los pacientes que están en hemodiálisis crónica tengan fístula. Y por eso, regresando a la recomendación anterior, cuando estamos en una etapa 4 de falla renal y sabemos que el paciente quiere hemodiálisis, pues como que es el momento ideal para crear la fístula y evitar entonces después las colocaciones de catéteres. Estos catéteres deben de ser manipulados únicamente por cirugía, por personal capacitado en esta terapia, precisamente para prevenir infecciones. Ya que la hemodiálisis pues no requiere curaciones en casa, no requiere que el paciente se conecte ni nada de esto, todo esto lo realizan en la terapia, pues es mucho más cómoda para el paciente, hay un menor riesgo de infección. No hay que estar conectando bolsitas, digamos, cada 4 horas, como en el caso de la diálisis. A ese aspecto, pues digamos que sería una de las ventajas.
No requiere que capacitemos al paciente, no necesitamos que sepa leer, que sepa escribir, únicamente hay que llevar al paciente al hospital o bien a la unidad para realizar su terapia. El tratamiento dura de 3 a 4 horas, con lo que el resto del día, pues, el paciente es libre. Nuevamente, menos riesgo de infección, menos riesgo de desnutrición. Y ante una urgencia dialítica, pues en 3 horas logramos estabilizar al paciente. Desventajas, hay que estarlo llevando al hospital y a la unidad de hemodiálisis, a diferencia de la peritoneal que puede hacerse en casa. Requerimos un acceso vascular. Hay algunas personas que puede ser que sus vasos sanguíneos pues no estén en las mejores condiciones posibles y que no podemos colocar un catéter ni una fístula, ante lo cual pues la opción es diálisis peritoneal. Recordar que se pierde más rápidamente la función renal residual, ya que estamos trabajando con sangre, pues generalmente al momento de desconectar queda un poco de sangre en las líneas, con lo cual pues la anemia es un poquito más difícil de tratar, ya que en la hemodiálisis estamos limpiando sangre, por decirlo así. Son aproximadamente 2 gramos de hemoglobina lo que se encuentra en las líneas. De manera que si el paciente tiene edema, tiene algún grado de falla cardíaca, pues esto lo va a resentir más mientras está conectado en la máquina. Si en la hemodiálisis vamos a bajar 3 kilos, 4 kilos de peso por líquido de edema, pues hay un mayor riesgo de inestabilidad hemodinámica que en comparación de la diálisis peritoneal. Por lo tanto, todos aquellos pacientes que, pues, digamos, tienen inestabilidad, pues quizá también sea una mejor opción la diálisis peritoneal. Al igual que en diálisis, pues estaría contraindicada en pacientes con neoplasia avanzada y que están fuera de tratamiento, ya que nuevamente no vamos a mejorar calidad de vida, no vamos a mejorar sobrevida. En aquellos pacientes que tienen insuficiencia hepática severa, y muy importante, cuando la fracción de eyección está por debajo de 30 mililitros por minuto por ecocardiograma, pues son pacientes que tampoco van a tolerar la terapia y que es mejor entonces diálisis peritoneal. En las 2 terapias, pues valorar siempre lo que es el estado psiquiátrico y si hay alguna alteración, pues mejor irnos sobre el tratamiento, el manejo renal conservador. Nuevamente, si no corremos el riesgo de que el paciente se saque el catéter, de que lo arranque, de que se pueda venir un sangrado, etc. Entonces, nuevamente, ¿de qué depende si elegimos diálisis o hemodiálisis? De las condiciones clínicas de cada paciente, de su estilo de vida. En las personas que trabajan, que estudian, quizá lo mejor sea hemodiálisis o bien diálisis con cicladora, precisamente para que puedan seguir estudiando, puedan seguir yendo a trabajar. Evaluar siempre pues el apoyo que hay por parte de la familia. Tenemos que hacer algo que se llama adecuación de diálisis en cualquiera de las 2 y que es para saber la cantidad exacta de diálisis para cada paciente. Vigilar siempre el estado nutricional, el estado emocional y los costos. Siempre vamos a tener el apoyo de trabajo social para aquellos pacientes que no pueden costear su tratamiento. Bueno, habrá que buscar la manera como los podemos apoyar de manera que la realicen en caso de que ellos quieran. Vigilar el estado de nutrición del paciente, que tomen sus medicamentos, que acudan a las citas de revisión. Y nuevamente, estar prestando mucha atención tanto al estado nutricional como a la depresión. Si hay una depresión grave, pues el paciente no toma los medicamentos, no come, no acude a sus citas y entonces empezamos a ver más problemas. Por lo tanto, también hay que vigilar y lógicamente que complementar con estudios de laboratorio. ¿El pronóstico de qué depende? De muchas cosas. De la edad del paciente, de otras infecciones que estén agregadas,
Se ha hablado del nivel de educación, que realmente sobre la práctica, pues depende, digamos, de las ganas que tenga cada paciente de aprender a hacerse la terapia, de acudir a sus citas, etcétera. De estar vigilando y manteniendo una adecuada nutrición, de cuidar lo más que podamos la función renal residual. Así sean 200 mililitros lo que orina en todo el día el paciente. Si por diálisis logramos sacar 800 mililitros y sumamos esos 200, pues ya es 1 litro lo que estamos drenando por día y ayuda a que el paciente pues se dematice menos, a que controlemos mejor la presión arterial. Por lo tanto, pues aun cuando estén en diálisis, pues tenemos que evitar nefrotóxicos como medios de contraste, aminoglucósidos, etcétera, que siga orinando ese paciente. Vigilar los niveles de albúmina sérica. Y bueno, siempre adecuar el tratamiento, individualizarlo, no todos los pacientes son iguales y aunque sabemos que las terapias pues son similares, siempre va a haber algún detallito, algún cambio, ya sea en la ultrafiltración, en la dosis de heparina, en el tiempo de duración de la terapia, en el tipo de bolsa que vamos a emplear, etcétera, de manera que nuestro paciente pues esté lo mejor controlado posible y de igual manera un tratamiento integral. Aparte de que bajes el edema, controlas la presión arterial, bajas la urea, el potasio, puedes controlar también la glucosa, la hipertensión arterial, vigilar los niveles de hemoglobina, de calcio, de fósforo, etcétera. La depresión, vigilar el estado emocional, de manera que nuestro paciente pues esté en la mejor condición clínica posible y que realmente la terapia pues consiga el efecto deseado, que es mejorar la sobrevida y la calidad de vida. El trasplante renal, que bueno, pues básicamente ya digamos, es la mejor terapia que podríamos nosotros ofrecer a un paciente. Primero porque es la que va a dar una mejor calidad de vida, mucho más que en diálisis y hemodiálisis. A largo plazo, pues tenemos que, es mucho más barato un paciente que está en trasplante que aquel que está en diálisis y en hemodiálisis. ¿Cuál es aquí el problema? Pues que muchas de las veces no tenemos donadores. Entonces, pues digamos que tenemos que fomentar mucho lo que es la cultura de la donación, sobre todo donación después de la vida, después de la muerte, perdón, ya que pues podemos beneficiar a muchos pacientes. El día de mañana precisamente es el Día Mundial de la donación de órganos, de tejidos, de trasplante. El día de mañana pues se realizan varias actividades precisamente con el fin de concientizar a la población. Y bueno, todos aquellos pacientes que estén en diálisis, hemodiálisis, pues hay que enviarlos a la valoración de nefrología precisamente para decidir quiénes son buenos candidatos para trasplante, ofrecer la terapia y nuevamente, al igual que en las anteriores, se requiere valoración de trabajo social, de psicología, de varios otros especialistas como es cardiología, psiquiatría, gastroenterología, cardiología, urología, etcétera, como para decidir quién es un buen candidato. Y de igual manera, pues tenerlos en las mejores condiciones posibles en diálisis, hemodiálisis, para que puedan llegar precisamente a requerir un trasplante. Siempre hay que mandar a todos los pacientes a valoración y bueno, ya decidimos si tenemos algún candidato a donación, algún candidato, digamos, vivo, o bien si tenemos que anotar a nuestro paciente en el registro nacional para esperar un órgano después digamos, de cadáver. Entonces, nuevamente, el trasplante es la mejor de todas las terapias que existen y la más barata a largo plazo.
Entonces, importante, digamos que saber, conocer todas esas terapias. Yo aquí pues les quise presentar tanto ventajas, desventajas de cada una de ellas, para que las conozcan. Pues esto sabemos que es del nefrólogo, pues es importante también que lo sepan y para que en determinado momento pues puedan también orientar, brindar información a sus pacientes y nuevamente enviarlos a revisión de nefrología. Y bueno, ahora sí, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda.